Entonces, pues el día de hoy en el seminario tenemos dos presentacioncitas de dos trabajos que hemos pues casi terminado. Digamos que nos podemos quedar haciéndole ajustes toda la vida porque es bastante interesante. Eh, pero entonces, algo antes de comenzar, creo que están pidiendo que si podemos grabar la sesión. Álvaro, creo que tú eres el host o Bueno, Natalia. lo hago. Gracias. No, Natalia, eso. Listo. Entonces, este es un trabajo, este es el título por ahora, predicción de homicidios a partir de estructuras de grafos y características secuenciales de procesamiento de señales. Nuestros colegas de la Secretaría de Seguridad probablemente lo conocen desde el punto de vista de G-Log, porque es, digamos, el insumo principal del modelo de predicción. Los que hemos estado trabajando en este proyecto, pues los pueden ver acá en pantalla. Particularmente le queremos dar gracias a Luis Gustavo Nonato, que es el que creó la metodología de G-Log, que ahora nosotros vamos a utilizar como insumo para un modelo de predicción de homicidios. Eh, Rápidamente les comento, digamos que motivando la predicción de crimen, en particular de homicidios, la historia es que es bastante importante empezar a diferenciar por tipos de crimen, porque no es la misma prioridad, no se le da la misma prioridad a todos los tipos de crimen. Por ejemplo, para la policía es más importante prevenir los crímenes que son violentos a los no violentos. Y de la misma manera, incluso dentro de los violentos, pues se puede segmentar entre lo que son hurtos, lo que son peleas o, por ejemplo, riñas, o, por ejemplo, lo que son homicidios. Homicidios, pues, cobra bastante importancia ya que estamos hablando de vidas humanas. Algo muy interesante para el caso de Bogotá es que los homicidios son un dato de extremadamente alta calidad. Casi no existe subreporte, digamos que cuando no se tiene un homicidio, en el mundo teórico ocurre un homicidio y en el práctico no está en la base de datos o registrado, pues simplemente es porque no se ha descubierto que ha ocurrido el homicidio, pero en general una vez se descubre, los datos son bastante limpios y bastante alta calidad, por ejemplo, por cosas como que semanalmente existen cotejos entre la Secretaría de Seguridad, Medicina Legal, Policía y Fiscalía. Literalmente todas las semanas estas entidades se reúnen a refinar los datos, la geolocalización, las causas, este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces es bastante interesante este dato en particular. Ahora, ¿qué ocurre? Los homicidios son muy esporádicos relativo a otros tipos de crímenes. Afortunadamente, pero eso pone un reto estadísticamente porque la frecuencia es muy baja. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, alrededor de 1.000 homicidios ocurren en un año en la ciudad de Bogotá, mientras que cosas como hurtos ocurren cerca de 40.000 hurtos violentos, ojo, hurtos violentos al año. Entonces, pues es bastante interesante, pero bastante retador tratar de hacer ejercicios estadísticos sobre homicidios. Eh, Como ustedes pueden ver acá en estas imágenes, lo que ustedes tienen es agregado a nivel semanal, ni siquiera a nivel diario, y lo que ustedes ven es Bogotá dividido por cuadrantes, donde hay un color rojo vino tinto, esto representa donde ocurrieron homicidios. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que es bastante disperso. Estos son 3 semanas, la semana 12ª, la 14ª y la 16ª del 2018. En general tiende a ocurrir esto semana a semana. Los homicidios ocurren en lugares muy distintos de Bogotá y no parece verse un patrón claro, como fácil de identificar de dónde ocurren homicidios. Digamos, es un poquito más fácil decir en general como en este cuadrante específico no ocurren homicidios casi nunca. Eh, pero entonces, lo que tenemos es que sí eh, eh, los lugares donde puede ocurrir igualmente no se repite de una manera muy clara. Nosotros, ¿qué acercamiento tomamos para atacar este problema de la frecuencia, digamos, dándole un intento para ver qué podíamos resolver? Era hacer esta predicción a partir de el uso de grafos. Entonces, este trabajo que hace, vamos a mapear a Colombia, a Bogotá como un grafo, y vamos a explotar dos cosas de este grafo. Uno, por supuesto, la estructura del grafo, es decir, cómo están organizados los nodos y demás. Y, y vamos a explotar la teoría de procesamiento de señales en grafos. Entonces, esta segunda, la de la teoría de procesamiento de señales de grafos, lo tomamos del trabajo G-Log, como les mencioné anteriormente, del profesor Luis Gustavo Nonato, que ya les va a explicar mi compañero Cristian. Y para explotar la estructura en general de cómo está organizada nuestra red para Bogotá,
vamos a utilizar un método llamado Deep Walk, que ya les explicaré más tarde. Entonces, acá podemos ver la representación de Bogotá en un grafo. En el lado izquierdo tienen el mapa de cuadrantes y en el lado derecho ustedes tienen su versión en grafos, donde cada nodo va a representar un cuadrante y cada arista al nodo, entonces las conexiones entre los nodos están representados por si comparten límite, es decir, si físicamente se tocan los cuadrantes. ¿Listo? Entonces, hasta el momento vamos ahí. Esa es como la introducción al trabajo. Ahora, mi colega Cristian les va a explicar en qué consiste la metodología de Glog. Hola, buenos días. ¿Me escuchan claramente? Perfecto, Cristian. Bien, listo. Como mencionó Juan, digamos que el trabajo es tratar de hacer predicción con base en una estructura de grafo, ¿sí? Y en una señal. Básicamente, ¿cuál es esta representación de la señal? La señal es, imagínense los nodos de nuestro grafo, donde cada uno de los nodos va a tener una intensidad, ¿sí? Una intensidad, en este contexto, pues sería cantidad de crímenes o hechos delictivos por cada uno de los segmentos de tiempo. Entonces, si por ejemplo tenemos un periodo de tiempo de un año y agregamos la información mensual, entonces tendríamos 12 segmentos de tiempo. ¿Listo? Entonces, eso para definir la señal. Entonces, el operador glog lo que busca es identificar esos nodos que son borde o nodos límites dentro de cada uno de los segmentos de tiempo. ¿Qué significa que sean nodos borde o nodos límite? Son aquellos nodos donde en algún segmento de tiempo ocurrió un cambio abrupto en la intensidad de la señal. Y estos límites tienen lugar en donde el laplaciano de la señal es cero y pues son denominados los nodos límite cero crossing. Entonces, dale por favor, para, digamos, hablar de cómo llegamos a esos resultados, pues tenemos que mostrar algunas definiciones, algunos elementos para poder entenderlo. Entonces, empecemos con el grafo. Sabemos que un grafo está compuesto por un conjunto de nodos, ¿sí? En nuestro contexto, cada nodo va a ser representado o está representado por un cuadrante en la ciudad de Bogotá y tenemos un conjunto de enlaces entre cada uno de los nodos y un valor escalar a cada uno de estos enlaces. Cabe mencionar que el grafo, pues estamos hablando de un grafo que es conexo, es decir, que tenemos para cada par de nodos vamos a identificar un camino. Dale, por favor. Listo. Entonces, tenemos el grafo y tenemos la señal. La señal, les recuerdo, es la intensidad sobre cada nodo por cada segmento de tiempo. Entonces, imagínense una matriz de n por k, donde n es la cantidad de nodos y k es la cantidad de segmentos de tiempo. Y tenemos nuestra matriz de adyacencia de nuestro grafo original, sobre la cual podemos obtener el grafo laplaciano, el cual es una matriz simétrica que nos va a asegurar un conjunto de vectores y valores propios. Entonces, en la teoría clásica de Fourier, ¿sí? Estos vectores, estos valores propios van a jugar el rol de las frecuencias, ¿sí? Lo que significa que si hay valores propios que están cercanos a cero, pues entonces significa que va a haber una frecuencia baja. Y si hay valores propios más altos, pues una frecuencia más alta, ¿sí? Entonces, con base en esto se puede aplicar la transformada de Fourier sobre el grafo, ¿sí? GFT sobre la señal en el grafo, ¿sí? La cual se define por esta función, ¿sí? Donde F es básicamente la señal en cada uno de los nodos de G por cada segmento de tiempo. Dale, porfa. Bueno, denotando U como la matriz constituida por los vectores propios, podemos tener la transformada de Fourier o podemos obtener la señal original si utilizamos la inversa de la transformada de Fourier. Dale, por favor.
Entonces, listo, tenemos nuestro grafo, tenemos la señal y ahora necesitamos identificar aquellos nodos borde. ¿Cómo identificamos esos nodos borde? Entonces, esos nodos borde o nodos límite o los límites en una señal van a corresponder a esos puntos donde hay un cambio relevante. Y el laplaciano de Gauss es el enfoque que más he utilizado para este tipo de tareas, que básicamente funciona como un filtro, ¿sí? Donde los cambios abruptos se van a presentar donde el laplaciano de la señal es cero, o en otros términos, donde el gradiente de la señal es máximo. Ya vamos a ver esto con ejemplos más precisos para dejarlo más claro. Dale, por favor. Entonces, el filtro básico, clásico, se define por esta funcioncita que está acá, donde en habla es el operador laplaciano, tenemos la función gaussiana y nuestra señal en el grafo. Ahora, esto que está acá, el asterisco que está allí, es básicamente el operador de convolución. Entonces, la convolución entre dos funciones básicamente se representa, dale por favor, se representa de esta forma, como la inversa de la transformada de Fourier sobre el grafo, sobre las funciones f gorrito y g gorrito. Donde f gorrito y g gorrito son básicamente las transformadas de Fourier de las señales originales. Entonces, dale porfa, nuestro filtro gaussiano se va a ver representado por esta función. Entonces, básicamente, al tener una señal sobre nuestro grafo, aplicamos el glog. Y con el glog, dale porfa, vamos a identificar aquellos nodos que sean borde. Entonces, de izquierda a derecha vemos nuestra señal, vemos hacemos la aplicación del glog para identificar esos cambios abruptos, ¿sí? Y una vez identificados aquellos nodos que son borde, pues toca hacer, digamos, un trabajo de darle un peso a estos cambios, ¿sí? Donde pues dependiendo del umbral que uno defina, pues vamos a identificar aquellos que son realmente nodos borde, es decir, aquellos que tengan el score más alto. Con la identificación de esos dos elementos, pues vamos a identificar aquellos nodos que son nodos límites, nodos donde la señal tiene cambios relevantes. ¿Listo? Eso es, digamos, como, en términos generales, cómo funciona glog. Entonces, imagínense, aquí tenemos en esta gráfica, en los cuadrados, los dos de arriba y el de abajo del lado izquierdo, es básicamente el mismo grafo, pero en diferentes segmentos de tiempo, donde la señal difiere en cada uno de esos segmentos. Entonces, lo que glog nos va a permitir identificar es, si ustedes ven en los recuadros pequeñitos, vamos a identificar la configuración de esos nodos, que son nodos borde. ¿Listo? Entonces, glog es aplicado sobre los diferentes segmentos de tiempo. Dale, por favor. Entonces, ya con el contexto de la información de homicidios en Bogotá, ¿cómo se construyó esto? Se utilizaron los registros de homicidios desde los años 2013 a 2019. Pues bueno, la información está georreferenciada, por lo cual se construye el grafo, donde los nodos corresponden al cuadrante donde ocurrió el homicidio. ¿Sí? Y bueno, como había dicho Juan anteriormente, los enlaces de estos nodos indican ciertos cuadros, si esos cuadrantes se tocan entre sí. La cantidad total de cuadrantes es de 1051 y la agregación que aplicamos fue semanal, lo que significa que nos quedamos con 366 segmentos de tiempo. Entonces, dale, por favor. Aquí está, digamos, como el resultado de la aplicación de glog, ¿sí? Construimos el grafo con la información de los homicidios que tenemos, ¿sí? Se identifica la señal, es decir, por cada uno de esos 366 segmentos de tiempo, o por cada una de esas semanas, se identifica la cantidad de homicidios ocurridos en cada punto, y luego se aplica la configuración de glog para identificar los nodos borde. En este caso, la gráfica que ustedes ven a la derecha es una configuración de glog o nodos borde para un segmento de tiempo específico.
¿Listo? Ahora, bueno, ¿esto de qué sirve? Pues esto es lo que se va a utilizar para la definición y el uso de, o la definición del modelo, que creo que Juan nos va a indicar a continuación. Listo, gracias, Cristian. Entonces, lo que ustedes ven acá básicamente con Glog, que pues puede parecer un poco complejo, pero de manera resumida lo que estamos haciendo es encontrar los nodos borde, que son estos puntos negros, y, perdón, en cada periodo son distintos los nodos borde, y además de eso lo que representan esos nodos borde, la razón por la cual se llaman borde, es porque las señales se están desplazando de un lugar a otro de esos, llamémoslos así, de esos límites que se forman a través de estas cadenas de nodos. Entonces, lo que estamos capturando a través de esta metodología de Glog, básicamente son desplazamientos de las señales de unos nodos a otros. ¿Listo? Y entonces estos nodos bordes lo que están representando son esos límites de si se está desplazando, suponiendo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Listo? Ahora, tengan eso en mente, lo que es Glog, porque de ahí van a salir un conjunto de variables muy importantes de nuestro modelo de predicción. Ahora vamos a representar otro conjunto muy importante de variables, el cual obtenemos a través de DeepWalk. Entonces, ¿qué es DeepWalk? Algunos de ustedes que estén familiarizados con procesamiento de lenguaje natural y pues minería de texto, machine learning aplicada a textos, de pronto conocerán esta metodología que se llama Word2Vec. Word2Vec es una metodología que se inventaron en Google, Thomas Mikolov, creo que en el 2011, que lo que trata de hacer es que a través de unas redes neuronales, pues a través de una red neuronal, va a tratar de capturar el contexto de las palabras, es decir, lograr hacer una representación de menor dimensionalidad de las palabras, donde queden ya en un espacio donde se está capturando qué significa cada palabra. Ahora, ¿cómo capturamos qué significa cada palabra? Pues según el contexto en el que esté en el texto. Entonces, me explico. Con la imagen que ustedes ven acá, no estoy seguro si ustedes pueden ver mi clic, pero entonces la imagen donde ustedes ven las palabras pues de la frase frequent words often provide little information, lo que podemos ver es, imagínense que ese es un texto, ¿listo? En este caso, lo que vamos a hacer es tratar de mapear la palabra often. Entonces, miren la tercera línea. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es ver cuál es su contexto, es decir, las palabras que rodean a la palabra often, que son dos hacia atrás, frequent words, y dos hacia adelante, provide little. ¿Listo? Entonces, para capturar este significado, este contexto de la palabra, lo que vamos a hacer ahora es pasarlo por una red neuronal como la que ven a la derecha, donde el insumo va a ser un vector de ceros y un 1 en alguna posición que va a representar esa palabra en particular, en este caso la palabra often, va a pasar por una red neuronal que tiene solo una capa escondida y lo que va a salir de la red neuronal son las palabras que rodean a la palabra often. ¿Listo? Entonces, de nuevo, una red neuronal que recibe una palabra y me va a retornar cuáles son las palabras que rodean a esa palabra. Entonces, lo que a nosotros nos va a interesar no es propiamente la predicción de esta red neuronal, sino lo que quede en la capa escondida, la que está de color rosado. ¿Listo? Lo que quede en la capa escondida va a ser justamente la representación de la palabra often en una dimensión mucho menor, ¿listo? Donde ya van a ser números continuos, no va a ser esta representación de un vector que solo tiene un 1 en alguna parte como si fuera una dummy. Y la razón por la cual esto sirve es porque la salida de la red neuronal son justamente las palabras que lo rodean, el contexto. Entonces, la capa de la mitad, la capa escondida, tiene que ser capaz de capturar el contexto y significado de la palabra original often para poder hacer una representación pues válida, que entienda la semántica. Y utilizando esto se pueden obtener cosas como lo de la gráfica de 2 dimensiones que ustedes están viendo, en la cual en la parte superior izquierda ustedes ven que, por ejemplo, se pueden ver que la distancia de la representación de la palabra rey a la de hombre es la misma distancia que la de reina a la mujer. Entonces, vean que realmente logra capturar este sentido secuencial. De la misma manera, otras analogías se pueden ver, por ejemplo, que hay la misma distancia de la palabra slow a slower, o de fast a faster, o de long a longer. Y todo eso se captura gracias a esta representación en la red neuronal. Ahora,
¿Qué queremos hacer? Queremos hacer algo muy similar, pero que entonces me capture el contexto del grafo, en particular que me caracterice un nodo según cuál es su rol dentro del grafo. Para eso se diseñó la metodología Deep Walk. ¿Listo? Entonces, para poder aplicar el Word2Vec a grafos, que es justamente este Deep Walk, toca hacer unos pasos primero, que es lograr construir estos contextos de los nodos. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues les voy a mostrar con un pequeño ejemplo. Vean esta red y lo que vamos a hacer primero es tratar de construir ese contexto, como les dije. Digamos que en un texto es obvio el contexto, porque lo que yo hago es que cojo el texto y miro esa palabra todas las veces que aparece, cuáles son las palabras que lo rodean. Y voy a encontrarme que probablemente varias de las palabras que lo rodean repetitivamente lo rodean a lo largo del texto. Yo quiero lograr algo similar en una versión de grafos, pero el problema es que yo solo tengo un grafo, ¿cierto? El grafo que les habíamos mostrado anteriormente de Bogotá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Supongan, vamos a empezar a construir caminatas aleatorias. Entonces, supongan que me paro en el nodo 1 y entonces aleatoriamente voy al nodo 2 o al nodo 6. Digamos que voy al nodo 2. Entonces, una vez estoy en el nodo 2, pues puedo ir aleatoriamente de vuelta al nodo 1 o puedo ir al nodo 6 o al nodo 3. Como pueden notar, las caminatas aleatorias en el grafo solo se pueden hacer siempre y cuando dos nodos estén conectados. Entonces, por ejemplo, el nodo 1 no se puede conectar con el nodo 9. Entonces, para cada uno de los nodos, yo voy a simular caminatas aleatorias de cierto tamaño. Entonces, piensen que ese es un hiperparámetro de Deep Walk. Yo voy a elegir el tamaño que yo quiera, digamos caminatas aleatorias de tamaño 12. Y todos los resultados de las caminatas aleatorias lo voy a plasmar en una matriz como la que ustedes ven a la izquierda. Entonces, vean que la primera fila representa una caminata aleatoria que yo arranqué desde el nodo 1. Entonces, ¿cómo se lee esto? Pues dice que arranqué en el nodo 1, pasé al nodo 2, después al 3, después al 4, después al 5, pero después me devolví al 4, después me devolví al 3, después me devolví al 6, y así sucesivamente. Como ustedes pueden notar, vean que acá pasé del 4 al 3 al 6, y es porque todos están conectados del 4 al 3 y al 6. De nuevo, son caminatas aleatorias, esto ocurre aleatoriamente y pues con la misma probabilidad de ir a cualquiera de los nodos. Ahora, muchachos, lo que vemos después es que para construir el contexto de cada uno de los nodos, vemos la gráfica de la matriz de la derecha. La matriz de la derecha es la misma de la izquierda, solo que tenemos resaltados los contextos de distintos nodos. Entonces, lo que yo voy a ver es qué rodea a cada nodo. Digamos, nos enfocamos en el nodo 2. Entonces, vean que en la primera caminata aleatoria, el nodo 2 está rodeado del nodo 1 y del nodo 3. Después acá puedo ver que el 2 está rodeado del 1. Después puedo ver acá que el 2 está rodeado del 6 y del 1. Lo mismo en el otro sentido. Después acá podemos ver que está rodeado del 6 y el 3. Y entonces noten que estoy haciendo algo muy similar que con los textos, que es ver qué palabras rodean pues a la palabra en cuestión que yo quiero representar. En este caso yo estoy viendo qué nodos rodean al nodo en cuestión que yo quiero representar. ¿Listo? Después, ¿yo qué hago con esa matriz de contextos? Justamente lo mismo, que es pasarlo por una red neuronal de una capa escondida, y lo que quede en la capa escondida va a ser mi representación de menor dimensionalidad, que me va a lograr capturar las estructuras como si ciertos nodos pertenecen a ciertas comunidades y demás. ¿Listo? Entonces, pues esto que vemos acá es el resultado del ejemplo anterior, utilizando la representación que sale de Deep Walk, pero pues se las muestro en 2 dimensiones utilizando un testnet. ¿Listo? Y lo que podemos ver es que justamente logra capturar la separación entre las dos comunidades y el hecho de que en el centro había un nodo 7, el cual era distinto a todos los demás nodos. ¿Listo? Entonces, en resumen, básicamente es que para cada uno de los nodos yo voy a hacer una cantidad que yo elija de caminatas aleatorias, y las caminatas aleatorias son de un largo también del que yo elija. Después los planto en esa matriz que les había dicho y capturo el contexto a través de una ventana. Es decir, pensándolo en palabras, es cuántas palabras a la izquierda y cuántas palabras a la derecha utilizo como contexto. En este caso va a ser cuántos nodos de distancia en la caminata aleatoria, al lado y lado, voy a tomar como el contexto de este nodo. Y después lo paso por el modelo de red neuronal para finalmente poder tener la representación de menor dimensionalidad, pero que sea con una representación muchísimo más jugosa.
Entonces, ¿qué vamos hasta el momento? Tenemos unas variables que ya les va a explicar Sebastián, que sacamos de glog y unas variables que sacamos a través de deepwalk que me están capturando el rol de cada nodo y las comunidades, qué tan similares son los nodos. Entonces, la estructura como tal del grafo de Bogotá lo estoy capturando a través de deepwalk. Y a través de glog lo que vamos a ver es cómo periodo a periodo parece estarse desplazando las señales, en este caso las señales van a ser la cantidad de homicidios. ¿Listo? Bueno, ahora sigue mi colega Sebastián y va a explicarnos el planteamiento del modelo. Entonces, dale, Sebas. Bien, buenos días. Entonces, siguiente, eso, por favor. Entonces, para realizar las predicciones, lo que escogimos fue hacer un modelo de regresión logística. Como vimos anteriormente, solamente teníamos alrededor de 350, 360 segmentos de tiempo, lo cual para entrenar un modelo sofisticado que tenga en cuenta un grafo completo es muy poco, o sea, son muy pocas instancias de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es entrenar un modelo de regresión logística en donde la estructura del grafo la vamos a plasmar es en forma de features. Para la base completa que teníamos de 2013 a 2019 la partimos en entrenamiento, prueba y validación, en donde el entrenamiento correspondía al 70% y comprendía datos desde 2013 hasta 2018. Bien, lo que hicimos entonces para tener más observaciones es que los datos sobre cada nodo lo tomamos como una observación distinta. Entonces, por ejemplo, para el primer segmento de tiempo, no tenemos una observación, sino que como tenemos 1051 nodos, pues vamos a tener 1051 observaciones. Eso nos da que en total tenemos sobre toda la base de entrenamiento 233.000 observaciones, que es un número mucho más apropiado para hacer un entrenamiento de un modelo. Siguiente. Listo. Para la construcción de features con los cuales vamos a alimentar el modelo, los separamos en dos. Los features dinámicos y los features estáticos. Los dinámicos van a ser estos que dependen del tiempo. Y entonces, como aquí lo que depende del tiempo es la configuración de nodos borde, o sea, el output de glog, entonces de aquí vamos a obtener los features dinámicos. Entonces, el primer feature dinámico pues, va a ser justamente este, un indicador de si el nodo en cada instancia de tiempo, en cada segmento de tiempo, es un borde o no. Además, vamos a mirar para cada nodo, vamos a mirar sus vecinos, cuántos de esos vecinos también fueron bordes en ese segmento de tiempo y la fracción. O sea, cuántos fueron bordes sobre cuántos en total son vecinos. Además, para cada instancia de tiempo vamos a mirar esa instancia de tiempo y las 24 anteriores. Y sobre esas 25 vamos a calcular una probabilidad. ¿Qué tan probable es que cada nodo sea borde? Entonces, por ejemplo, si tenemos un nodo en particular que fue borde 5 de esas 25 instancias, pues entonces decimos que ese nodo, tiene una probabilidad de ser borde de un quinto. Asimismo, con esta probabilidad vamos a mirar el mínimo, el máximo y el promedio de la probabilidad sobre los vecinos. Y finalmente, en esta misma ventana de 25 segmentos, vamos a mirar cuántos homicidios ocurrieron en total, o sea, el acumulado. Esto para darle información al modelo de históricamente qué tan violento es cada nodo. Listo, siguiente, por favor. Bien, ahora los features estáticos son los que no cambian en el tiempo y son los que nos van a hablar de la estructura del grafo. Los tres más importantes, los que utilizamos, son tres medidas de centralidad. La primera es este betweenness centrality. Entonces, antes de que vayamos a exactamente cómo se calcula, demos una idea de qué representa. El betweenness centrality lo que nos está hablando es de qué tan central es un nodo con relación al resto dentro del grafo. Entonces, en esta imagen que podemos ver abajo, tenemos un mapa de calor en donde los colores cálidos cercanos al rojo tienen una centralidad baja y los colores fríos cercanos al azul tienen una centralidad alta. Entonces, como es de una forma intuitiva, los que están cerca a esta figura, digamos, esférica, circular, tienen una centralidad alta y los que están sobre la periferia tienen una centralidad baja. Ahora, ¿cómo calculamos esta medida de centralidad? Vamos a pararnos en un nodo
supongamos que sea uno sobre la periferia, y vamos a mirar el resto de nodos y los vamos a mirar por parejas. Entonces, por ejemplo, en este nodo rojo que se está generando, que se está señalando, miremos el camino más corto entre el verde que está más cercano y el otro naranja, el otro rojo, perdón. Entonces podemos ver que el camino más cercano entre estos dos es pasando por el amarillo. Como no pasa por el nodo en cuestión, esto nos está diciendo que este nodo, el B, no es central. O sea, en otras palabras, yo me voy a parar en un nodo y voy a mirar los caminos más cortos entre el resto, entre otros pares de nodos. Y entre mayor sea la proporción de esos caminos más cortos que pasen por el nodo en cuestión, más alta va a ser la centralidad. Entonces, por ejemplo, un nodo sobre la periferia va a tener muy pocos caminos cortos que pasen sobre él. En cambio, un nodo cerca al centro va a tener muchísimos de esos caminos más cortos que pasen sobre él. Y así cuantificamos la centralidad. Entonces, el betweenness centrality va a ser el cociente justamente de los caminos más cortos que pasen por el nodo B sobre los caminos más cortos en total. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bien, la segunda medida de centralidad es el Eigenvector Centrality. Aquí lo que vamos a ver es qué tanta influencia tiene un nodo sobre sus vecinos. Entonces, X sub B es el Eigenvector Centrality para el nodo B, y lo que vamos a hacer es ponderarlo sobre sus vecinos. En este caso, A sub BT es la matriz de adyacencia, o sea que estamos sumando solamente sobre los vecinos. El nombre es muy sugestivo y si miran, por ejemplo, que si pasamos lambda al lado izquierdo de la ecuación, tenemos exactamente una ecuación de valores propios. Ahora, por el teorema de Perron-Frobenius, sabemos que como la matriz de adyacencia tiene entradas todas no negativas, vamos a tener un valor propio, que va a ser el más grande, al cual le podemos asignar un vector propio que tiene todas sus entradas positivas. Y es justamente lo que queremos aquí. Queremos que todas las medidas de centralidad sean positivas. Entonces, el Eigenvector Centrality va a ser justamente el autovector de la matriz de adyacencia correspondiente al autovalor más grande. En la imagen tenemos un grafo en donde a la izquierda estamos plasmando el betweenness centrality y a la derecha el Eigenvector Centrality. Entonces, no necesariamente todo nodo que sea central está bien conectado con los demás. Entonces, a la izquierda vemos que en la periferia, aquí cambio, me disculpan, aquí cambio la escala. Ahora los más azules son los que tienen menor centralidad y los más rojos son los que tienen más centralidad. Cerca al centro tenemos a la izquierda los más centrales. Sin embargo, a la derecha lo que vemos es que tienen mayor centralidad Eigenvector los que están más agrupados, o sea, los que tienen más influencia en sus vecinos. Listo, siguiente, por favor. Finalmente, la tercera medida de centralidad es el Local Clustering Coefficient. Lo que nos va a indicar este coeficiente es qué tanta tendencia tiene cada nodo a formar clusters, a formar grupos pequeños, a formar subgrafos. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a mirar cuántos vecinos tiene y entre esos vecinos qué tan conectado está. Entonces tenemos dos veces el número de nodos que están conectados entre los vecinos sobre K por K-1, donde K es el número de vecinos. Veámoslo con un ejemplo más sencillo. Entonces, en la primera vemos que tenemos 4 vecinos. Entonces, en el denominador tendríamos 12. Ahora, de esos vecinos, de esos 4 vecinos, solamente hay una conexión. Entonces ahí tendríamos 2 en el numerador. O sea que tenemos 2 sobre 12. Entonces tenemos un coeficiente de 1/6. En el segundo ejemplo tenemos otra vez, de nuevo, 4 vecinos, pero ahora tenemos que los vecinos tienen entre ellos 3 conexiones. Si los ven, están en la esquina derecha y el arquito. Entonces ahora tenemos un coeficiente de 2/3. Similarmente, en el último tenemos 5 vecinos, o sea, tenemos un denominador de 20, y tenemos 3 conexiones entre ellos. Entonces tenemos un coeficiente de 3/10. Bien. Siguiente. Entonces, ahora con los features dinámicos y estáticos ya establecidos,
Bueno, hay un conjunto de features más que vamos a incluir y es una variable dummy que nos va a indicar, recuerden, al inicio habíamos dicho que cada nodo iba a ser una observación distinta, pero también queremos decirle al modelo a qué nodo pertenece inicialmente. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla y es crear una serie de dummies que le digan al modelo si la observación en cuestión pertenecía al nodo 1, al nodo 2, al nodo 3, etc. Finalmente, como queremos es hacer una predicción sobre secuencias, vamos a tener una secuencia de longitud 25 y lo que vamos a hacer es que los datos, las observaciones de entrenamiento lo vamos a construir a partir de una ventana móvil. Entonces va a ser una ventana móvil de tamaño 25 para predecir el valor en la instancia 26 y lo que hacemos es mover esa ventana 1 a la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una ventana de tamaño 8 y vamos a predecir los valores en la instancia 9. Corremos la ventana 1 a la derecha y tenemos nuestros nuevos datos para predecir la instancia 10. ¿Listo? Siguiente. Listo, Cevitas, gracias. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Ahora vamos a utilizar las variables que extraemos a partir del glog, de este filtro gaussiano de procesamiento de señales en el grafo. Tenemos las variables de deep walk, que son las que capturan la estructura del grafo, las cuales son estáticas en el tiempo porque el grafo no cambia a lo largo del tiempo. Digamos que los cuadrantes no cambian a lo largo del tiempo. También tenemos, bueno, las características de glog se utilizan de manera secuencial, como acaba de explicar Sebastián. Entonces vamos a predecir dónde ocurren homicidios, en qué cuadrantes, en qué nodos ocurren homicidios para una semana específica, utilizando las últimas 25 semanas, que son 6 meses. Digamos que esto fue pues a través de la calibración de los modelos que utilizamos, encontramos que en general 6 meses era lo que nos da un mejor score de predicción. Ahora, ¿qué métricas utilizamos para evaluar ese score de predicción? Y es también a donde quiero llevar la discusión final de esta presentación. Es que, bueno, digamos que como la predicción va a ser para cada cuadrante, si ocurre o no ocurre en cierto periodo un homicidio, o pues varios homicidios, pero al final del día es binario, si ocurre o no ocurre, podemos utilizar pues un problema de clasificación, entonces podemos utilizar la curva ROC. La pregunta es si esta es una buena métrica para este problema. Entonces digamos que en este problema hay un desbalance grande, entonces digamos que la curva ROC presenta su par de debilidades al respecto. Y lo otro es que pues estamos hablando de crimen y estamos tratando de aterrizarlo al uso en la realidad. ¿Cómo sería el uso en la realidad? Imagínense un modelo que está alimentando los patrones de patrullaje de los policías. Entonces que ellos pueden acercarse al modelo, el modelo les va a decir a dónde cree que van a ocurrir homicidios y los policías efectivamente pues hacen un poco más de patrullaje o se concentran un poco más en esas áreas, esperando pues tratando de evitar que ocurra el homicidio. Entonces, para eso existe en la literatura de crimen un par de métricas bastante interesantes, que una es, por ejemplo, el hit rate. Entonces, primero hay que pensar que ya no vamos a pensarlo como una clasificación de si ocurre o no ocurre el homicidio, sino pensemos un poquito que vamos a decir si un área va a ser un hotspot de crimen o no. Un hotspot, pues, definido como pues un lugar donde hay una alta probabilidad de que ocurra el crimen en cuestión, que en este caso es homicidios. Entonces, el hit rate, yo voy a determinar, utilizando mis probabilidades, qué áreas son hotspots. Y después voy a ver en la predicción, para hacer la validación, cuántos homicidios cayeron dentro de lo que yo determiné que era hotspot, y lo voy a dividir sobre el total de homicidios que ocurrieron en ese periodo. Y de esa manera, pues lo que obtengo es la proporción de homicidios que yo logré predecir dónde iban a ocurrir. Ahora, esto puede ser un poquito de trampa porque si yo digo que todo Bogotá es un gran hotspot, pues voy a capturar a todos los crímenes dentro del hotspot. Entonces, para eso, vamos a capturar otra métrica que se llama el PAC, o Percentage of Area Covered, el porcentaje de área que cubrimos, que va a ser simplemente la cantidad de áreas que determinamos como hotspots. En nuestro caso son nodos, entonces la cantidad de nodos que yo digo que van a ser hotspots sobre el total de nodos, que son 1051. Entonces, de esa forma, si yo estoy cubriendo 105 nodos como hotspot, eso significa que estoy diciendo que estoy utilizando el 10% de la ciudad como hotspot. Ahora,
¿Qué utilizo para determinar si algo es un hotspot o no? Muy similar a como uno construye una matriz de confusión para un problema de clasificación, yo voy a utilizar el umbral de la probabilidad que resulte del modelo para determinar si algo es un hotspot o no. Entonces simplemente digo, arriba de, por ejemplo, arriba de una probabilidad de 0.8, voy a determinar que eso es un hotspot. Entonces así voy a determinar que es un hotspot. Posterior a eso, lo que voy a hacer es una curva que va a consistir en, rápidamente, va a adelantar a esta curva que ustedes ven acá. Esta curva que ven acá, aquellos que estén familiarizados con la curva ROC, pues se parece bastante a la curva ROC, pero en vez de lo que tenemos es la proporción de área utilizada como hotspots, o sea, el PAC, acá en el eje X, y en el eje Y utilizamos el hit rate, ¿cierto? Es decir, ¿cómo se lee esta gráfica? Cada punto sobre la curva azul va a ser, dada qué proporción de área que yo utilicé como hotspots, qué porcentaje de homicidios yo estoy capturando. ¿Listo? Esa es la interpretación. Y obviamente, entre más área haya debajo de la curva azul, significa que la predicción en general es mejor. Ahora, ¿qué ocurre? Digamos que estos son los resultados que nosotros obtuvimos. Hicimos distintos modelos, iterando, quitando variables, poniendo variables. Acá se ven en su mayoría solo logits. La verdad es que utilizamos los otros modelos clásicos de Machine Learning también, como Support Vector Machine, cualquier modelo de ensambles de árboles y demás, pero siempre el que consistentemente fue mejor fue el logístico. Entonces, pues les estoy mostrando solo los experimentos con el logístico y uno con un boosting de árboles. Lo que encontramos en general es que los desempeños, mirando tanto la ROC como el hit rate, mejoraban siempre, mejoraban de mayor forma utilizando el GLOC. Digamos que el caso más simple de todos es utilizando solo homicidios. Entonces, pensándolo en términos de curva ROC, es una curva de 0.61, que pues, no es muy buena pensándolo de manera clásica. Y digamos que acá leyéndolo con hit rate, decimos que si utilizamos el 10% de la ciudad como hotspot, él logra capturar el 26% de los homicidios. Cuando utilizamos GLOC, aumenta a 31% ese mismo hit rate. Y más interesante aún, tenemos que la ROC empieza a subir, por ejemplo, a medida que le añadimos variables. Entonces, el último modelo que es con GLOC y DeepWalk tiene la mejor ROC, pero el hit rate parece caerse un poquito. Entonces, en los últimos días, quiero llevarlo un poquito a la discusión. Bueno, digamos que la conclusión grande del trabajo es que se puede explotar la naturaleza de grafos y resulta conveniente tanto la teoría de señales, el procesamiento de señales, como la estructura y los roles de los nodos dentro de la predicción para homicidios y que están sirviendo para este problema que es de tan baja frecuencia. También tenemos que GLOC es entre GLOC y DeepWalk. GLOC es el que más aumenta el nivel de la predicción, pero igualmente DeepWalk hace un aporte interesante. Lo que ahora quiero que vean es que como aumentó acá la ROC y cayó el hit rate a medida que, pues con algunos modelos, estuvimos discutiendo en los últimos días con el equipo y llegamos a una discusión sobre las métricas. Entonces, tal vez la interpretación de la curva ROC no es la más óptima, pero la interpretación de la curva del hit rate, como la que ustedes vieron anteriormente, tampoco es la mejor o no como se está pensando. Uno que quisiera, que es lo que pensaría, que el área perfecta se vería como, la curva perfecta se vería como la curva de la izquierda, que es un área de 1, pero eso no ocurre así en la vida real. De hecho, esto es un límite que teóricamente para el problema no es posible alcanzar, porque en la vida real este no es el verdadero valor teórico máximo que puede alcanzar, es mucho menor. Me explico. Supongan que el 30% del crimen se concentra en el 10% de la ciudad, es decir, el 30% del crimen se enfoca en el 30% del crimen en altura se enfoca en el 10% de la ciudad, queda por acá. Eso significa que si eso ocurre en la vida real, los datos reales, significa que es imposible alcanzar pues algo superior, es decir, que mi modelo de predicción logre utilizar tan solo el 10% de la ciudad y capture un porcentaje más grande del crimen. Eso no va a ser posible. Entonces, lo que estuvimos proponiendo es que una curva de este estilo, como la que vemos acá, la rosada o la amarilla, es la verdadera curva teórica máxima que se puede alcanzar para uno de estos problemas de crimen, justamente por este problema de cómo esté distribuido el crimen. Ahora, ¿qué ocurre? Que en particular para el tema de homicidios,
como ocurre con tan baja frecuencia y está tan disperso espacialmente, pues lo más seguro es que esta curva sea la curva teórica de lo máximo que puede alcanzar para predicción de homicidios sea muchísimo menor que la curva que vemos dibujada a la izquierda y se parezca mucho más a las que vemos dibujadas a la derecha, lo cual nos da, digamos que siendo un poquito, digamos que me da bastante optimismo de que realmente los resultados que tenemos son mucho mejores. Desafortunadamente, como les comento, esto se nos ocurrió estos días, entonces todavía no he podido obtener los resultados bajo esta teoría que les estoy planteando. Ahora, hay otra teoría más sobre cuál es la métrica óptima que tenemos, y es que no solo ocurre esto de que la curva máxima teórica no es la de la izquierda, sino algo más parecido a las de la derecha, sino que también a nosotros en la práctica no nos interesa eh, toda la curva. Y me explico por qué. Vean este dibujo de esta curva, de estas dos curvas. Estas dos curvas tienen el mismo área bajo ellas. ¿Qué ocurre? Como pueden ver, podríamos decirlo así, que tienen una concavidad distinta, por así decirlo, y lo que a nosotros más nos interesa en la práctica sería el primer tramo de la curva. Entonces, ¿por qué me interesa más el primer tramo de la curva? Porque la historia es que yo, en la vida real, si yo le digo a la policía que cubra el 50% de la ciudad, pues resulta que Bogotá es bastante grande y es muy difícil cubrir el 50% de la ciudad. Algo mucho más cercano al 10%, 5%, porque ellos igualmente tienen que hacer presencia en toda la ciudad, pero pues quiero que se concentren en unas partes. Entonces, digamos que tengo que enfocar la fuerza policial de manera más inteligente. Entonces, a mí que me interesa es el primer tramo de la curva, no me interesa de 0 a 100% de la ciudad, porque yo no puedo cubrir estas zonas. Entonces, fíjense que la curva B y la curva A tienen la misma área bajo la curva, pero si yo lo pienso, las predicciones del modelo A, los de la curva A, me son más útiles porque pues yo realmente solo me puedo enfocar en el primer tramo de la curva, es decir, digamos, ocupar con mayor enfoque el 10% de la ciudad. Entonces, en ese caso, esta métrica parece ser mucha mejor, esta curva, la curva del modelo A, parece ser mucho mejor porque si lo corto en 10%, pues vemos que la curva A va por encima de la curva B, lo cual lo hace pues un mejor modelo en este caso. Esto fue todo para este modelo en general. Ya va a comenzar mis colegas con otro modelo que tenemos utilizando imágenes. Estas son nuestras referencias principales y aprovecho este momento para darle unas gracias muy especiales tanto al equipo de la Universidad Nacional que ha estado trabajando con nosotros en los modelos de predicción de crimen, pero con otros fenómenos también y enriqueciéndonos estas discusiones académicas, como al equipo de la Secretaría de Seguridad que nos ha proveído con los datos y el conocimiento como tal, que ellos entienden muchísimo más de estos temas de crimen. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Hacia el final del seminario vamos a tener discusiones si tienen más preguntas. Entonces, le doy la palabra a Mateo o Paula. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Buenas tardes, días para todos. Sigo con los agradecimientos de Juan. Ahora yo también le agradezco, aparte de la Secretaría de Seguridad, por su conocimiento y validación de experto y todos los fuentes de datos, y a la Nacional también por su gran apoyo teórico y práctico en la implementación de estos modelos. A Colciencias, este trabajo es financiado por un fondo de Colciencias a través de recursos de regalías. No sé quién tiene el control de la pantalla, entonces podemos seguir. Yo, aparte de homicidios que les contó Juan Sebastián, estamos también modelando y haciendo análisis estadísticos del fenómeno de delitos contra el patrimonio con uso de violencia, hurtos violentos sucedidos en Bogotá. Y decidimos tomar un enfoque híbrido entre lo que se encuentra en la literatura, entre lo que domina un poco el estado del arte de modelos de predicción de crimen en ese sentido, que se fundamentan en algo llamado procesos autoexcitantes de Poisson. Vamos a explicar con más detalles. Y otra visión más tradicional también del aprendizaje estadístico hacia un modelamiento a partir de factores de riesgo, a partir de variables espaciales que me generen conocimiento y me den insumos de pronto para intervenciones o políticas de más largo plazo. Esto por dos razones. La primera, teórica, en cuanto a omitir una de estas dos variables, omitir uno de estos dos patrones o fenómenos del crimen,
me genera sesgos en los parámetros estimados, de tal modo que yo no voy a recuperar realmente la distribución de los datos que deseo usar, sino pues desviaciones de esa, dado que no estoy incluyendo y no estoy teniendo en cuenta alguno de estos efectos. Y como dije, también por el uso final que deseamos darle a estos modelos, que es avanzar en el entendimiento de las dinámicas de ocurrencia de delitos contra el patrimonio con uso de violencia para las particularidades sociales y económicas y demográficas de Bogotá. Primero, siguiente, por favor. Entonces, primero, un par de estadísticas descriptivas, sobre todo para hablar de cómo estos modelos de aprendizaje estadístico funcionan y explotan, primeramente, los patrones espaciotemporales del crimen, de la concentración espacial y temporal del crimen. Esto refiriéndome a que pues, el crimen, si bien uno lo siente como que está presente en todo lado y todo el tiempo puede uno sentir inseguridad, realmente no es cierto que esté presente y se distribuya uniformemente por la ciudad. Y realmente se concentra en zonas bastante específicas de esta, hacia las cuales uno debería pues justamente lograr identificarlas y destinar los recursos. Un, un dato en ese sentido, entre 2012 y 2015, Daniel Mejía estimó que un cuarto de todos los crímenes reportados en la ciudad caían en solo 2% de los segmentos de vía. Y ese mismo 2% de los segmentos de vía también capturaba o también ocurrían ahí todos los homicidios que ocurrieron en esos 4 años. Entonces, pues hay una gran concentración espacial que realmente sucede en muchas ciudades, se conoce como la ley de concentración del crimen, y en general se encuentra que algo así como un cuarto, el 25 o el 50% del crimen se concentra en menos del 5% del área geográfica de una ciudad. Entonces, justamente vamos a intentar que nuestros modelos de aprendizaje estadístico exploten esta parte, exploten y usen esta concentración espacial para lograr predicciones. Y eso es justamente lo que aparece en la gráfica de abajo. Son unas estadísticas descriptivas de zonas donde han ocurrido históricamente, pues en cada uno de los años de la base de datos, hurtos violentos en Bogotá, y donde zonas más amarillas pues presentan mayores eventos, y efectivamente vemos que existe una persistencia, una concentración hacia estación de Transmilenio, en la localidad de Kennedy, en el centro de la ciudad, y también algunos otros dinámicas de puntos calientes que aumentan de tamaño, se disminuyen, se deforman, se desplazan de un lugar a otro. Entonces, teóricamente uno también podría clasificar los puntos calientes de crimen en 2 tipos, unos que son puntos calientes críticos, que son aquellos justamente que son persistentes en el tiempo y que existen y se presentan en la ciudad de acuerdo con unas condiciones espaciales y temporales de esos lugares, y otros puntos calientes temporales o pasajeros, en los cuales ocurren como en momentos específicos del tiempo y desaparecen también rápidamente como producto de acciones policiales o por las dinámicas naturales de este evento. Una cosita antes, por favor. La gráfica de arriba, solo una línea del tiempo del número de hurtos violentos en Bogotá, solo para decir aquí de pronto una salvedad y una restricción a nuestro modelamiento, y es que en 2017 ocurrieron 2 eventos, uno el 1 de enero, al principio de ese año, en el que se hizo una integración de la base de datos de la Fiscalía SPOA a la base de datos de CIETCO, que recolecta los datos de la policía, y bueno, y ese es el primer gran aumento que se ve, de este salto que se ve aquí, y luego hacia agosto hubo otro gran salto en esta gráfica, que fue el lanzamiento y que inició a funcionar la plataforma de denuncias virtuales. Entonces aquí nos toca, no tenemos mucho espacio para irnos para atrás, y aquí realmente uno puede pensar que incluso son eventos con distribuciones latentes diferentes, los cuales los datos recogidos pre-2017, en 2017 con este par de eventos, y post-2017. Entonces el análisis nos vamos a concentrar sobre todo en 2018 para acá. Una curiosidad pequeña sobre el mapa. Tú mencionabas la localidad de Kennedy, pero ¿está como girado el mapa de Bogotá ahí? Está como girado, pues el norte está arriba. No está tan girado. Uno de pronto normalmente lo ve, pero la localidad de Kennedy me refería como a este puntico caliente ese.
Ok. Pero esto es súper evidencia sugestiva, no estoy diciendo nada diferente a uno ve cierta persistencia en ciertos lugares de la ciudad, por ejemplo, en algunas zonas de Kennedy, pero también en otras localidades, en el centro, en algunas partes de Chapinero, de Santa Fe. Siguiente, por favor. Más evidencia sugestiva, más motivación para los modelos que vamos a utilizar, y ahora entonces explico un poco a qué me refería con estos modelos de procesos autoexcitantes, los cuales se han convertido en el estándar y en el estado del arte de los modelos de predicción de eventos criminales en el mundo. Y sobre este tipo de comportamientos se han desarrollado, se ha como consolidado todo el patrullaje predictivo. Hay una aplicación PredPol que está presente en muchísimas, en 70 oficinas de policía del mundo, cuyo modelo subyacente se basa en este tipo de comportamientos. Y lo que supone es que un modelo de puntos autoexcitantes, uno lo supone como un evento en donde al momento en que ocurre un crimen, ocurre un evento, en una vecindad, lugares cercanos espacialmente y por un periodo de tiempo en el futuro, se aumenta la probabilidad de que ocurran nuevos eventos ahí mismo, ¿sí? Entonces ocurre un crimen y los siguientes días en las cuadras de alrededor hay una probabilidad aumentada de que ocurran nuevos eventos criminales. Y justamente estos parámetros de qué tantas cuadras y qué tanto tiempo dura este efecto son patrones que nos interesa estimar y analizar con estos modelos. Y aquí hay una gráfica, perdón, una antes, y esta gráfica lo que muestra justamente es un histograma del número de semanas en los que se demoran, en los que durante 2018 y 2019, el número de semanas que pasan desde un evento criminal y que vuelve a haber un evento criminal en ese mismo lugar o a 30 metros a la redonda. Y vemos que la primera semana desde que ocurre un evento criminal, hay una probabilidad aumentada muy grande y un sesgo como de los criminales a regresar a esos lugares a perpetrar más crímenes. Y justamente a eso se refiere entonces la naturaleza autoexcitante. Ocurre un evento y los siguientes días, en este caso una semana, y alrededor en el espacio, 30 metros, un poco más, un poco menos, hay una probabilidad aumentada de nuevos eventos. Y esto se descansa o se fundamenta también en dos teorías criminológicas muy conocidas. Una de ellas, la teoría de las ventanas rotas, que indica que lugares en donde ha habido crímenes en el pasado generan como un ambiente de permisividad o de falta de autoridad en ese lugar y por tanto incentivan a los criminales a perpetrar nuevos crímenes ahí, dado las bajas, entre comillas, posibilidades de ser atrapados por esta permisividad del lugar. Y la otra teoría en la que se fundamenta este tipo de comportamientos es la de la victimización repetida y casi repetida, que afirma que los criminales tienden a regresar a lugares donde se sienten cómodos, porque en estos lugares ya conocen las rutinas de la policía, de sus habitantes, qué tipos de bienes se pueden encontrar, literalmente lo toman como su lugar de trabajo. Y justamente entonces vamos a incorporar este tipo de modelos, estas dos partes de concentración espacial y temporal del crimen en la ciudad y patrones de autoexcitación del crimen para definir este tipo de modelos. Una pregunta, Mateo. Sí. En la anterior presentación, pues hablaron un poco que, digamos que en el caso de homicidios, no es que haya muchos sesgos en los datos, casi todo como que se reporta. ¿Cuál es como su opinión respecto a estos datos y posibles como sesgos de observación? Voy a hablar de eso en la última diapositiva de trabajo futuro, pero de acuerdo que la calidad de los datos de homicidios que tienen un cotejo exhaustivo no es la misma que en el caso de este fenómeno de hurtos violentos. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de sesgos. Uno de esos es el de subreporte. La gente tiende a no reportar este tipo de eventos y por tanto hay datos que no estamos observando, entre otros. Y como le digo, la última diapositiva me voy a detener a hablar de ese tipo de sesgos y cómo incorporarlo para mejorar los modelos. Pero por supuesto que estamos, sí, señor, estamos trabajando con datos que sufren de ese tipo de sesgo, sobre todo de subreporte. Pues mi pregunta iba a que, digamos que este fenómeno de self-exciting processes también puede ocurrir porque, digamos que ocurren crímenes en algún sitio, entonces la policía se desplaza hacia allá y entonces obviamente empiezan a observarse muchos más crímenes. Voy a hablar de esos dos
o sea, de su reporte y justamente del efecto del patrullaje policial en una especie de feedback loop. Ok, ok. Pero no, Gracias. o sea, lo tenemos en la agenda, hay algo y sí, al final voy a hablar con más detalle. Entonces, volviendo un poco a esto que es como la forma en que uno modelaría la intensidad de crimen en un modelo autoexcitante, tiene justamente un primer componente, esta parte mu, que captura la probabilidad de que en un lugar S, en un momento determinado T, dadas sus características espaciotemporales, ocurra un crimen, dadas esas características espaciotemporales, y a esta intensidad o probabilidad latente de ser un espacio vulnerable al crimen, esta fluctúa y aumenta y disminuye de acuerdo con crímenes cercanos, cercanos en términos de SI, en tiempos también TI, y la segunda función G captura justamente cómo el crimen SI-TI se desplaza o afecta la probabilidad de un nuevo crimen en S y en T. Con eso le doy la palabra a Paula para que explique en más detalle las metodologías usadas y al final vuelvo a retomar yo. Listo, muchas gracias, Mateo. Y sobre este modelo que acaba Mateo explicar, que fue uno pues, de los primeros que implementamos en Bogotá, aquí pues tenemos como esta intensidad de crimen estimada. En este caso la tenemos sobre todas las localidades de Bogotá. Ya las implementaciones que les mostraremos más adelante serán sobre la localidad de Chapinero, pero digamos que esta primera implementación que se hizo fue precisamente para capturar 2 hotspots dentro de cada una de las localidades. Entonces, teniendo pues esta intensidad de crimen, la idea era sobre pues, esta función donde esta intensidad fuera mayor, pues poder ubicar 2 puntos en los cuales pues, la policía pudiera priorizar su patrullaje. Entonces, como hablábamos inicialmente, el hecho de omitir alguna de las características o de los factores que representen relación espacial o temporal entre crímenes pasados y crímenes que vayan a ocurrir, puede generar sesgos en los parámetros que se estén estimando. Entonces, acá en este caso estamos pues siguiendo el trabajo de Reinhardt y Greenhouse que realizaron en el 2019, y lo que se estaba mirando aquí, y pues que es lo que vemos acá en esta gráfica, era ver cómo se afectaban los parámetros a estimar cuando se consideraba ninguna trigger o ninguna réplica para cada uno de los crímenes que se tienen sobre la base de datos, o hasta un extremo, qué pasaba con estos parámetros a estimar cuando por cada uno de los crímenes observados se tenía una réplica. Entonces, si ven aquí, a medida que vamos aumentando estas réplicas, pues también incluso cuando no las tenemos en cuenta en manera espacial, entonces pues el sesgo que se tiene de estos parámetros con respecto al beta real pues empieza a aumentar bastante. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que quisimos nosotros hacer es poder agregar me devuelvo acá un poco, a esta función que tenemos aquí que explica la ocurrencia de crímenes dadas sus características espaciales. Pues en este modelo que estábamos viendo acá del Self-Exciting Point Process, solamente estábamos teniendo en cuenta el lugar donde ocurrió, dado por pues, su longitud y latitud, mientras que no estábamos teniendo en cuenta características del espacio como tal. Entonces, pues precisamente es lo que tenemos. Esta función anteriormente no estaba teniendo en cuenta estas características espaciales que realmente pueden explicar la ocurrencia de crímenes, como explicamos anteriormente, por teorías como se podría entender por las ventanas rotas. Entonces lo que queremos hacer es reemplazar precisamente esta parte exponencial por una función que sí incorpore todas estas características espaciales. Entonces, para eso lo que hicimos fue considerar una grilla sobre todo del espacio con el cual vamos a trabajar. Entonces tenemos una grilla C sub S, CDS, donde cada una de esas pues va a tener ciertas características. Ya vamos a entrar un poco más sobre cuáles fueron estas características espaciales que nosotros utilizamos. Entonces, esta primera parte exponencial que explica entonces la ocurrencia de crímenes, digamos que de estos que van ocurriendo a manera de solo por el lugar en donde están y no tanto por réplicas de anteriores. Entonces en este caso los podemos explicar es por las características espaciales en donde ocurrieron esos crímenes. Y adicionalmente pues seguimos teniendo la parte que explica como el contagio de crímenes que se va teniendo a manera espacial y temporal. Entonces,
En este caso, utilizamos este kernel G para la parte de expansión espacial y temporal. Entonces, como pueden ver, esta primera parte del exponencial de omega t lo único que está haciendo es explicando este decaimiento en términos temporales. Entonces, este omega acá lo que quiere hacer es penalizar precisamente aquellos crímenes que ocurrieron en tiempos, digamos que muy lejanos y que todavía pues, ya no tendrían un efecto sobre los crímenes que están ocurriendo. Entonces, precisamente cuando estimemos este kernel, lo que vamos a querer hacer es encontrar con este parámetro omega cuál es ese máximo tiempo sobre el cual los crímenes siguen como contagiando, teniendo algún efecto sobre crímenes futuros en cierto rango de tiempo. De igual manera, tenemos entonces también esta segunda parte de decaimiento espacial. Entonces, en este caso lo que queremos es pues, penalizar por medio de este omega los crímenes que ocurren pues, en sentido lejano en cuanto a la distancia espacial. Entonces, igual a como estaba pasando acá con este omega, en el sigma lo que queremos hacer pues, es encontrar cuál es esa distancia máxima sobre la cual vemos que siguen existiendo efectos de réplicas sobre el espacio. Entonces, teniendo esto en cuenta y siguiendo también muy en línea con el modelo anterior, en este caso, entonces, lo que queremos hacer es pues, estimar todos estos parámetros del kernel y además también los betas en la parte que tenemos, esta primera parte funcional de explicación de características espaciales. Entonces, esta estimación la hacemos utilizando un algoritmo de expectation maximization. Entonces, esta primera parte que tenemos acá simplemente es la función de verosimilitud que vamos a utilizar en el paso de maximización, pero entonces lo que queremos hacer acá, si se fijan, es esta primera parte, estamos queriendo tener una alta intensidad sobre crímenes que realmente tenemos dentro de nuestra base de datos. Entonces, en este caso, sería algo como un crimen que haya ocurrido en el espacio SI y en el tiempo TI. Entonces, sobre estos queremos tener una alta intensidad de crimen, pero al mismo tiempo no quisiéramos que la intensidad de crimen fuera alta sobre toda la grilla de espacio, ya sea Chapinero, ya sea todo Bogotá. Entonces, por eso digamos que penalizamos de esta manera sobre el espacio completo. Entonces, utilizando este algoritmo de expectation maximization, lo que hacemos es, en el paso de expectation, lo que vamos a hacer es estimar estas variables latentes que explican si un crimen fue una réplica o se dio como background, que son los que explicábamos entonces con las variables espaciales y esta primera función de exponencial de los betas por las variables espaciales. Y en el paso de maximización, entonces, ya teniendo indicado cuáles son estos crímenes que son de background o réplicas, entonces podemos estimar el kernel mu, que en este caso, pues el kernel mu en realidad sería esta parte exponencial de las características espaciales, el kernel G, que sí nos está dando entonces ese contagio en términos temporales y espaciales, y bueno, los betas que a fin de cuentas pues son ese primer kernel mu. Entonces, las características que nosotros tuvimos en cuenta inicialmente fueron imágenes a nivel calle que obtuvimos por Chapinero. Aquí quisiéramos pues agradecer sobre todo también a los profesores Acosta y Camargo que realizaron como esta misma extracción de imágenes a nivel calle para un trabajo que ellos realizaron sobre percepción de crimen en Bogotá. Y bueno, como ya hemos explicado anteriormente, al final lo que tenemos es esta misma función para la intensidad de crimen, donde en esta primera parte pues vamos a incluir estas imágenes a nivel calle. Ya voy a entrar más adelante en detalle sobre cómo se obtuvieron estas imágenes y cuál fue el procesamiento que se les hizo para poder agregarlas como variables espaciales junto con otras variables espaciales también. Además de este modelo de Self-Exciting Point Process con variables espaciales, quisimos estudiar otro tipo de modelos que nos permitieran entender un poco mejor cuál es realmente ese efecto que las variables espaciales están teniendo sobre la ocurrencia de crímenes. Entonces, con el modelo anterior, si bien podemos estar seguros de que estamos teniendo parámetros que están mucho menos sesgados que en el caso del modelo de autoexcitación sin las variables espaciales, en ese modelo, digamos que no es posible entender cuál de esas características espaciales son las que realmente están teniendo un efecto sobre la ocurrencia de crímenes. Entonces, pensando un poco más en poder entender cuáles son estos efectos, en sentido de después incluso poder tomar decisiones públicas, pues intentamos implementar otro tipo de modelos, como son en este caso los modelos
aditivos generalizados espaciotemporales. Entonces, en este caso, estos modelos lo que permiten es tener relaciones no lineales entre los predictores que se tengan y pues la variable que queramos estimar. En este caso, la variable que queremos estimar pues claramente es la intensidad de crimen, y las variables que queremos tener en cuenta son variables que expliquen tanto espacial como temporalmente la ocurrencia de crímenes y el lugar pues en donde están ocurriendo. Entonces, este modelo también lo implementamos siguiendo el trabajo realizado por Wang en el 2011, donde también utilizan este tipo de modelos para estimar ocurrencia de crímenes. En este caso no estiman tanto como intensidad, sino se basan más en un modelo de clasificación donde miran si en cada una de las celdas ocurrió o no un crimen. Pero básicamente la idea es que tenemos una variable latente que definimos que está en cierta familia exponencial, entonces puede ser tanto gaussiana si estamos en el caso de, de intensidad de crimen, o binomial en el caso de pensar simplemente como la ocurrencia o no de crimen en una celda, con, perdón, este mit se fue acá, esto no va ahí, pero bueno, con una media mu explicado por ciertas variables x. Entonces, sobre este modelo, lo que tenemos es primero una función link, que en este caso sería esta función h, que simplemente lo que hace esta función link es modelar esa relación entre la media de la variable que pues queremos explicar, que en este caso entonces sería explicado por la parte de la intensidad del crimen, y el predictor lineal. Entonces, en este caso, el predictor lineal, simplemente tenemos nuestras variables x sub j, en este caso van a ser entonces variables espaciales y otras que nosotros también creamos explicando el comportamiento temporal de los crímenes, a las cuales se les hace pues una transformación con unas funciones f sub j. Estas funciones f sub j normalmente en este modelo se utilizan como splines, porque lo que permite esto es no tener que estar ajustando pues un montón de funciones diferentes hasta encontrar cuál es la que mejor se ajusta pues a este modelo, sino que estas funciones de spline pues permiten hacer precisamente estas transformaciones de manera casi que automática. Entonces luego, ya teniendo pues la estimación entonces de esta función link con estos parámetros sobre nuestras variables que tengamos en cuenta, pues tenemos que la intensidad de crimen que ocurre en el lugar S, en el tiempo T, entonces pues va a estar dado precisamente por esta función logit que tenemos por acá. Entonces, el modelo espaciotemporal de como modelo aditivo generalizado que se siguió como Wang, lo que hacían era agregar una variable binaria que iba capturando cuántos periodos han pasado en una misma celda sin que haya ocurrido crimen. Entonces digamos que esa era la única manera en la que estaban capturando ese efecto temporal. Entonces si bien ese efecto temporal se estaba capturando solo sobre una misma celda, entonces en este caso no se está pudiendo capturar como el efecto de crímenes que hayan ocurrido cerca. Si son de celdas distintas, tendrían que ser en la misma celda, y se está capturando pues cierto comportamiento en ámbitos pues temporales. Entonces, además de haber implementado este modelo que tiene en cuenta las mismas variables espaciales que utilizamos en el modelo de autoexcitación, que ya vamos a hablar sobre cuáles fueron esas variables, entonces tuvo en cuenta esta variable temporal adicional. Sin embargo, esta variable binaria que simplemente va registrando cuántos periodos han pasado sobre una misma celda sin que ocurra crimen, si bien es como bastante discreta en el tiempo, pero además no está teniendo en cuenta en distancia cuál va a ser ese efecto, solamente el efecto sobre la misma celda, como ya habíamos dicho. Entonces, también lo que hicimos en este caso fue, no solamente sobre estas XJ, agregar esa variable espacial, sino que en vez de agregar entonces esta variable temporal de cuántos periodos han pasado en esa misma celda, entonces lo que hicimos fue agregar precisamente este kernel que explicaba como el contagio de los crímenes en términos espaciales y temporales, el cual se había estimado en el primer modelo de autoexcitación sin covariantes. Entonces, en este caso, esta variable que estamos agregando acá, si bien no va transformada por estas funciones, al final las que están transformadas por estas funciones splines terminan siendo solo las funciones espaciales que tenemos sobre cada uno de los puntos de la grilla a considerar. Entonces, ya entrando un poco sobre las variables que utilizamos para estos modelos, entonces, para obtener las imágenes a nivel calle, utilizamos un API de Google Street View, y para el caso de Chapinero, entonces terminamos sacando 5.786 imágenes, todas estas están sobre
las vías, y en promedio entre cada par de imágenes hay 300 metros de distancia. Luego de haber 30 metros de obtenido... distancia. Perdón, 30 metros. Ahí se fue un Perdón. cero. 30, sí, qué pena. De hecho, inicialmente los habíamos sacado de a 20 metros de distancia. Lo que pasa es que como esta API, pues nosotros, digamos, hicimos una grilla de 20 metros sobre todo Chapinero, y luego esta API, pues claramente intenta que cada uno de los puntos sobre la cual uno le pide la imagen, entonces se acerque sobre la malla vial, porque pues es sobre la malla vial que está montada esta API. Entonces al final terminaron siendo pues 5.786 imágenes con distancia de 30 metros en promedio. Luego estas imágenes que obtuvimos, entonces le sacamos todas las características utilizando una red neuronal, una VGG19, con la cual al final tenemos una representación numérica de cada una de las imágenes que corresponde pues a un vector de 512 entradas. ¿Cuál es la resolución de las imágenes? Ah, Son, sí, son estas de acá. Entonces, si no estoy mal, son 60 por 60. Me tocaría verificar, pero algo por ahí. Pero sí, estas son algunas de las imágenes que capturamos. Entonces acá pues lo que les quería mostrar es pues la gran variedad de imágenes que tenemos. Tenemos ciertas imágenes que capturan zonas un poco más rurales, otras que sí están sobre la vía. Si ven, todo es como sobre la vía, pero se alcanza a capturar un poco también sobre el entorno. Entonces tenemos pues algunos edificios en las distintas zonas de Bogotá, etc. Tenemos acá preguntas en el chat. 512, ¿no? 512. Al final se tienes un vector de 512 para estas imágenes que tenemos acá. La representación del VGG19 termina con una última capa escondida de 512 neuronas, entonces es con esa con la cual nos quedamos. Entonces, imágenes como las que les estamos mostrando en esta parte, obtuvimos así, sobre todo Chapinero. Entonces, cada uno de estos puntos azules representa un lugar donde obtuvimos una imagen. Como pueden ver, también agrandamos un poco más esta parte de las imágenes en los bordes, precisamente para que no tuviéramos problema con como el trigger que había entre crímenes que estuvieran en el borde explicado por imágenes y pues donde no hubiéramos tenido esas imágenes. Entonces, dado que para cada una de las imágenes pues teníamos este vector de representación de 512, quisimos entender es un poco más qué parte de la imagen o pues qué característica del lugar es realmente la que está teniendo un efecto sobre el crimen. Si bien este vector de 512 puede ser una buena representación para la imagen, no nos permite saber precisamente cuáles son esos tópicos o pues esos objetos que hay dentro de la imagen que están haciendo que pues se explique que en ese lugar ocurre o no un crimen. Entonces, para eso utilizamos este método que es bastante común, sobre todo es en análisis de texto, que es el pues, LDA. Lo que queremos en este caso hacer es reducir la dimensionalidad de nuestros datos encontrando cuáles son estos tópicos o estos, en este caso, como objetos que hay en la imagen que terminan siendo de pronto más predominantes que otros. Y en este caso, entonces, terminamos explicando cada una de estas imágenes representadas por un vector de 512 características. Entonces, se terminaron explicando cómo imágenes con 14 tópicos, donde entonces cada imagen tiene una probabilidad o un peso de cada uno de los tópicos, si está o no presente pues, en esta imagen. Acá de hecho no tenemos como una parte mostrándoles más o menos cómo dieron los tópicos, pero daban cosas que al revisar algunas imágenes dentro de cada uno de los tópicos, fijándose en su tópico dominante, pues encontramos cosas que tenían muchísimo más sentido que otro tipo de modelos de clustering que estuvimos estudiando. Entonces aquí podíamos diferenciar bastante bien, digamos, tópicos que capturaban zonas verdes o tópicos que estaban capturando incluso cuando en las imágenes aparecían carros más una zona verde, más ciertos edificios o otros tópicos, por ejemplo, había unos ya mucho más específicos que era donde había rejas. Entonces todas esas imágenes eran todas como por fuera de algún recinto, pues completamente cerrado y se notaban realmente todas las rejas. Bueno. ¿Y eso es LDA sobre los raw pixels o sobre como una representación de los píxeles? Sobre la representación de 512. Primero entonces VGG19 y luego hicimos LDA sobre el resultado de la VGG19. Ok.
Entonces, listo, además de estas variables espaciales de imágenes que obtuvimos, que al final pues terminaron siendo los 14 tópicos que se encontraron dentro de cada una de las imágenes, también teníamos otras variables espaciales, como podemos ver aquí en esta imagen de la izquierda. En este caso tenemos la imagen para todo Bogotá, porque pues sacamos las variables para todo Bogotá, pero la implementación la hicimos después fue sobre Chapinero solamente. Entonces, en este caso tenemos la distancia al CAI más cercano, esto claramente para cada uno de los puntos donde tenemos una imagen. Entonces también los puntos donde teníamos una imagen, que fue la imagen anterior que tenemos por acá, esta por acá, son los que nos están definiendo también cuál es esa grilla con la cual vamos a dividir Bogotá y hacer pues la estimación de cuántos crímenes caen en cada una de esas grillas. En este caso pues la celda está dada por todos los puntos que estén más cercanos pues a ese punto dado por la imagen. También agregamos variables del estrato socioeconómico y también una variable pues, que indicará si el punto de la celda estaba en una zona urbana o rural, que sobre todo pues, es bastante importante agregar en el caso de Chapinero, donde gran parte de Chapinero pues, corresponde a área rural. Entonces ya para la implementación utilizamos entonces datos de hurtos violentos que hayan ocurrido en Chapinero entre enero y junio de 2019 y luego evaluamos los modelos sobre julio del 2019. Esto pues ya como habíamos hablado antes, entonces el modelo de autoexcitación y el modelo de autoexcitación con variables espaciales se estimó utilizando el algoritmo de expectation maximization. El de los modelos aditivos generalizados, pues simplemente es una estimación por máxima verosimilitud, bastante pues estándar en todos los modelos estadísticos. Entonces, Mateo, no sé si quieras seguir por acá. Listo, gracias, retomo. Entonces, esta es justamente en la métrica de la que Juan Sebastián habló, donde en el eje X tenemos el porcentaje de celdas marcadas. Al final del día, cualquiera de estos 4 modelos o de las diferentes configuraciones de modelos que explicó Paula, al final del día lo que vamos a tener es para un periodo dado en el conjunto de testeo, para cada una de las celdas de la localidad, una intensidad esperada de crimen. Uno puede ordenar celdas entonces de mayor a menor intensidad y tiene un umbral de corte justamente por el porcentaje de área de celdas que pueda marcar y que pueda patrullar, y luego entonces cuenta para calcular el hit rate en este porcentaje de celdas marcadas, cuántos crímenes del conjunto de prueba caen en estas celdas predichas. Aquí presentamos un modelo KD, un Kernel Density Estimation como línea base, que solo tiene en cuenta las ubicaciones espaciales de crímenes históricos y genera una predicción estática posterior al conjunto de entrenamiento. El modelo estándar de Self-Exciting Point Process, la extensión de este modelo Self-Exciting Point Process, incluyendo covariantes espaciales de tópicos con LEA de imágenes a nivel de calle, estrato socioeconómico, zona rural y distancia al CAI más cercano, y un modelo que también incorpora estas variables, pero permitiendo relaciones no lineales entre las variables y la probabilidad de ocurrencia de delitos violentos, de hurtos violentos, con la parte autoexcitante, con el kernel de desencadenamiento de Moller. Nos ubicamos justamente entonces en la parte inicial de esta curva, solamente mirando desde 0% de celdas marcadas hasta el 20% de celdas marcadas, porque como explicaba Juan, de pronto es la zona como factible de atención de la policía y sobre la que nos interesaría. Varían las diferentes predicciones, varían los diferentes niveles. En términos de este espacio, el de mayor área bajo la curva ROC es el modelo de generativo aditivo, generalizado aditivo, con el kernel de autoexcitación, seguido de la autoexcitación con covariables y el modelo estándar de autoexcitación, aunque pues toca sacar intervalos de confianza y sacar robustez de esas estimaciones. Y superan pues un modelo tradicional de KDE. Quisiera entonces pasar a la diapositiva de los Partial Dependence Plots para hablar entonces un poco de las ventajas adicionalmente que además de poder predictivo uno puede ganar con el uso de estos modelos paramétricos al estimarlos, y es que los modelos generalizados aditivos permiten obtener una función que captura el efecto no lineal en función del punto donde se evalúe el efecto de cada una de las variables sobre la ocurrencia de delitos contra el patrimonio en Bogotá, en Chapinero.
fue lo que se implementó. Entonces, justamente eso es lo que vemos aquí en estas diferentes gráficas. Cada una de estas es una de las variables que se incorporaron dentro del modelo generalizado aditivo. Primero, estrato urbano, la distancia al CAI más cercano, los 14 tópicos visuales y la parte autoexcitante del kernel G. Por ejemplo, me gustaría resaltar efectos que uno espera y que se validan con este tipo de ejercicios. Por ejemplo, en la primera variable de estrato tiene un efecto, bueno, cóncavo al principio y después, justamente indica que a medida que se van a niveles superiores o a estratos superiores, que es una proxy del ingreso. Hola, me habían silenciado. Del efecto de esta variable sobre la ocurrencia criminal aumenta a medida que se presentan en estratos más altos y luego disminuye hacia estratos 5 y 6, lo cual puede también ser un indicativo de que en esas zonas pues ya los criminales no están dispuestos a ir justamente porque hay más presencia policial o vigilancia privada. Y es un claro ejemplo que en la literatura se ha documentado de una variable que tiene un efecto no lineal sobre la ocurrencia criminal. Los percentiles de ingreso, sí, los criminales tienden a ir a zonas de mayores ingresos, pero en los percentiles más superiores de la distribución tienden a no ir al ser simultáneamente zonas que presentan mayores niveles de seguridad o están más alejadas de las zonas urbanas. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con CAI cercano, que es el tercer cuadrado que vemos. Al principio vemos un efecto que aumenta y que a mayor distancia desde el CAI más cercano hay un mayor efecto, una mayor probabilidad de ocurrencia criminal en esos lugares, pero luego disminuye. Y si la gráfica que mostraba Paula de esta variable, justamente las zonas cuyo CAI más cercano está a grandes distancias, realmente se refieren a esas zonas rurales en su mayoría. Entonces aquí, más que realmente representar que en esas zonas no ocurre crímenes, porque por no haber un CAI cercano, realmente está tapando es condiciones de ruralidad, baja población, baja actividad económica y cosas de ese estilo. Y bueno, y esto como una ventaja adicional, como resultados preliminares de esto, como correlaciones entre las variables, todavía no podemos acusar causalidad en ningún sentido. Y quisiera entonces hablar como de los pasos a seguir en las siguientes 2 diapositivas y en 2 minutos rápidamente. Que una de las cosas es justamente extender la forma de capturar los efectos de unas variables explicativas X espaciales sobre esta intensidad latente de trasfondo de los distintos lugares de la ciudad, pues aprovechando toda la gran gama realmente de metodologías de aprendizaje supervisado que se han desarrollado y que pues predicen y tienen una gran capacidad predictiva. Esto igual toca hacerlo respetando pues el modelamiento del evento de crimen común, pues como un proceso de Poisson y jugando con la verosimilitud que les mostró Paula en su momento, en donde se quiere maximizar o tener una intensidad alta en lugares donde efectivamente en la base de datos se observa crímenes en los momentos específicos, sin que esto simultáneamente genere una alta intensidad homogénea sobre toda mi zona espacio-temporal modelada. Y extender los modelos también pues a toda la ciudad y agregando más variables de interés que se correlacionan con la actividad criminal. Y por último, respecto a los sesgos que alguien me preguntó, y otra de nuestras líneas de investigación está sobre esta dirección, y sobre todo en hurtos, a diferencia de homicidios, se presentan 2 tipos de sesgos en los datos. El primero, un sesgo de subreporte, donde la gente no tiende a reportar estos eventos, y el segundo, un efecto del patrullaje policial en cuanto la presencia de un policía en una zona afecta directamente la ocurrencia de un crimen ahí, por lo tanto su observación en la base de datos. La idea, y esto aprovechando que la base de datos de Cietco tiene una variable que indica el medio de conocimiento por el cual ese registro, esa observación llegó a la base de datos. Entonces, en particular, esa variable muestra si un crimen llegó a la base de datos por un reporte policial, por una denuncia policiva o por una denuncia ciudadana de manera virtual o a través de la fiscalía, por la base de SEPOA o directamente ante las autoridades. Entonces, justamente podemos separar estos efectos, estos sesgos en los 2 mundos, en la parte de subreporte ciudadano y en la parte de efecto de control policial en ciertas zonas. Y estos mapas de la ciudad, súper sugestivamente de nuevo, es la proporción de delitos que son descubiertos por la policía respecto al total de delitos en cada uno de los 1000 cuadrantes de Bogotá. Y justamente lo que aquí se indica son ambos efectos jugando en simultáneo. Entonces, zonas con
como en más rojos, significa que pues, se reportan menos crímenes, que puede ser por causa del subreporte ciudadano o por una mayor presencia de la policía en estos lugares, que genera naturalmente que donde hay un policía, pues el policía tiene ojos y procedimientos para atrapar más criminales en esos lugares, y pues además su ida a estos lugares es endógeno y responde justamente a este tipo de modelos predictivos. Y la idea es jugar con esta variable de medio de conocimiento y las proporciones que hay entre estos, y también con la gran calidad de los datos de homicidios, como para ponderar las observaciones dentro de modelos de aprendizaje supervisado, siguiendo estas metodologías, para suavizar estas distribuciones y que no estemos llegando a estimar distribuciones que simplemente se ajusten a los sesgos que ya existen en los datos y reforzando estos mismos, sino realmente pues, estimando una distribución latente o un proceso generador latente de los datos de homicidios, de hurtos. La dificultad principal también en este sentido es pues, la ausencia de un ground truth o de esta distribución verdadera contra la cual uno contrastar sus resultados para saber si lo está haciendo bien o mal. Entonces estamos tomando este tipo de líneas como investigación futura dentro del marco de este convenio con la Secretaría de la Universidad Nacional apoyada por Colciencias. Ahora sí, abrimos a preguntas y discusión un par de minutos. Muchas gracias. Yo quería compartirles una cosa y es este paper ahí que puse en el chat, porque en ese paper usan redes neuronales para identificar en una imagen como qué es lo que más se ve, como qué es lo que más importante es para la red neuronal de la imagen. Entonces, no sé, sería como chévere mirar de esas imágenes que ustedes están observando cuáles son como las zonas más importantes en la predicción del crimen. Tenía pues una pregunta, y es, ¿ustedes creen que existe alguna manera o alguna proxy para determinar dónde está patrullando la policía? Pues existe en cuanto, pues ese tipo de, o sea, las motos tienen GPS, pero esa data no es pública y no es disponible, en esto no tenemos disponible. Hemos pensado en usar otra información que sí tenemos disponible, como la ubicación de las cámaras de vigilancia, igual como un law enforcement en esos lugares, también medir el efecto como de ese tipo, igual de vigilancia sobre algunas zonas. Pero la traza de cómo se mueve la policía o se está moviendo la policía por la ciudad, no la tenemos. Y veo aquí otra pregunta de Juan David Pava, de si la información de la importancia relativa a las variables que usaron se puede obtener como a través, por ejemplo, de los p-valores. Este tipo de modelos pues, de generalizados aditivos permite extraer. Tengo el dato de cuál es la más importante que usaron. Y pues como los efectos son no lineales y dependen del punto de la variable donde usted evalúe este efecto, también como que toca mirar ese tipo de gráficas de dependencia parcial para saber cómo está afectando una variable en la ocurrencia de crimen. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a la presentación anterior? Sí. Claro. Dos cositas que me perdí. El modelo que utilizan para poder hacer la estimación ¿es un modelo de clasificación binaria? ¿Es un logit? Sí, sí, a nivel de nodo. Pero cuando uno hace la cuenta del hit rate, uno tiene que considerar el número de crímenes que ocurre en la celdita. Si lo que tienen es un 0,1, ¿cómo sacan la cuenta ahí para saber cuántos crímenes ocurren? Porque el 0,1 entonces es de si ocurre o no ocurre un crimen. Y después utilizamos la probabilidad más como una interpretación pues para determinar qué es un hotspot y qué no. ¿Cierto? Pero no el hit rate, porque la probabilidad está normalizada, pero el hit rate le cuenta a usted total de crímenes en la... Sí. Pero entonces primero uno determina qué es un hotspot, cuáles son hotspots, ¿cierto? Cuáles nodos son hotspots. Y después se hace el conteo de cuántos crímenes cayeron dentro de esos hotspots dividido el total de crímenes.
Pero ¿cómo determina el número de hotspot? ¿Cómo predice el número de hotspot si lo que tiene es si ocurre o no crimen en ese No, periodo de tiempo? porque lo que haces es interpretar la probabilidad como una intensidad. Entonces, donde hay mayor probabilidad es más, pues lo vamos a considerar hotspot. Simplemente queda es o no es hotspot, en vez de decir va a ocurrir o no va a ocurrir un crimen para el momento de la interpretación con un hit rate. ¿Sí me Pero es que de entiendes? nuevo, ¿O no? no, es que de nuevo la formulita, pero es que la probabilidad está normalizada a 0,1 y dependiendo de cómo uno la escale, pues le va a dar. Lo que estoy diciendo es que en una cajita se pueden ocurrir 100 crímenes o pueden ocurrir 10 crímenes. Y no es lo Ajá. mismo que el método le pegue a 9 de 10 que le pegue a 9 de 100. Y esa es la idea detrás del hit rate, que capture eso. Entonces, Ah, digamos que claro, no, pero entonces fíjate que el modelo, y al igual que el de la segunda presentación, que es el modelo de, pues el de Self-Exciting Process, ellos nunca predicen el número de crímenes. El de Self-Exciting Process tampoco, el predice es una intensidad de crimen en un lugar, pero intensidad no es como cantidad de crímenes, sino pues es un número sin unidades que solamente pues se mantiene, se considera la parte más pues de relación ordinal, ¿cierto? De que entre mayor pues significa que pues es más hotspot, por así decirlo. Mm, bueno, ahí tenemos que mirar porque, por ejemplo, Ok, en la implementación que teníamos, ahí sí le da uno el número de crímenes y creo que cuantitativamente sí se marca una diferencia. Porque no es lo mismo comparar las distribuciones de probabilidad que comparar los conteos de crímenes, precisamente por el factor de normalización. Pero bueno, eso es un detalle técnico ok, que podemos mirar. listo. El otro es una cuestión que tiene que ver más con la estructura o sea, con la motivación. Cuando ustedes arman Ujú. el grafo este que arman con los cuadrantes y utilizan las medidas de centralidad, ustedes lo que están asumiendo es que los cuadrantes que están rodeados por más cuadrantes, intuitivamente esos serían los que tienen mayor centralidad, si entendí bien. Esos cuadrantes están aportando, pero no veo la razón, o sea, pues aparte de que el experimento está sugiriendo eso, pero no veo la razón por qué la centralidad de un cuadrante entendida, o sea, si yo tengo un cuadrante y está rodeado de otros 20 o de 50, pues ese cuadrante es muy central. Eh, Ujú. no veo o sea, no entiendo la motivación detrás del uso de Ah, la centralidad. la motivación detrás es ver si pues digamos, como todo esto de que es la característica de si digamos, su rol y dentro del grafo tiene o no, o sea, fue más literalmente como experimento de ver si el rol dentro del grafo, pues tenía algún poder de predicción, o sea, si literalmente qué tan conectado estuviera en el grafo, afectaba qué tan probable era que ocurriera un homicidio. Entonces, si no estoy mal, No, dime. pero la pregunta es o sea, sí, o sea, una cosa es pensar y decir, bueno, yo voy a meter esta característica, y otra cosa es decir, bueno, esta característica la meto que de pronto alguna razón, hay alguna literatura que sugiera que un nodo central en la definición de grafo que ustedes construyen puede incrementar la probabilidad de que ocurra ese tipo de crímenes. Estoy Ok, tratando de pensar. no. No, tienes toda la razón. La motivación detrás de esas centralidades fue enteramente como autónoma, como que queríamos saber si era significativo o no, para después de pronto buscar las causas, pero no, en principio no Pero, teníamos una información pero previa de por qué creeríamos que sí es importante para la predicción del crimen. ok, pero si uno lo piensa, lo que hay ahí son las zonas donde están vigilando a la policía, ¿no? Esos cuadrantes básicamente resultan de un ejercicio que ya hizo previo a la policía, donde ellos, cuadrantes más chiquitos, seguramente están asociados a sitios donde ocurre más crimen. De pronto hay otras propiedades que no necesariamente tienen que ver con la conectividad de esos cuadrantes que pueden ayudar. Si es que la intención es Ok, sí, utilizar esa tienes toda la información. razón, sí. O sea, Sí, tienes toda la razón. eh, y bueno, por eso ya después se los pregunto ya que me estaba preguntando el esfuerzo computacional de calcular el laplaciano el LOG, el laplaciano del gaussiano. Uno Ujú. no lo puede calcular sobre sobre la grilla de los conteos, hace el histograma 2D y calcula esa cosa y pues igual le va a dar, ¿no? O sea, ¿cuál es la gracia de meterlo en un grafo? Si lo puede hacer discreto, si lo que quiere es ver los puntos de corte porque al final el grafo está representando, las intensidades se podrían representar en otro, como una rejilla. Y hago las cuentas ahí, me sale más rápido, no sé cuál es la gracia de meter el grafo ahí. Es también una pregunta más técnica y computacionalmente, pues,
Es más, creo que es más barato. No sé cómo se hacen las cuentas sobre el grafo. Uy, lo siento, ahí me perdí un poquito, Francisco. Es que lo que pasa es que eso es un laplaciano del gaussiano y eso se usa comúnmente en Ujú. imágenes. Entonces, si yo entendí bien, cuando uno hace el grafo, igual uno podría hacer la rejilla cuadradita, una rejilla con un histograma 2D y hacer las mismas cuentas del laplaciano del gaussiano y tendría, creo yo, que más o menos la misma aproximación. Entonces, haz de cuenta que vas a calcular el histograma, que vas a calcular un KD normalito, entonces sacas una rejilla bidimensional y Ujú. y eso le da como una imagen a uno y sobre eso uno corre un filtro que tenga el kernelcito discreto y le da los puntos donde hay esas variaciones. Eso es lo que calcula la Laplaciano del Gaussiano. Eso es un detector de bordes en el lenguaje de Sí, procesamiento de señales. Entonces la pregunta es ¿por qué hacer el grafo y no hacerlo de la otra manera? O sea, ¿cuál es la ventaja sobre hacerlo de la otra forma? Si lo que se quiere capturar son esas regiones donde hay bordes, donde no había crimen y de un momento a otro empezó a haber homicidio. pero creo que sería, perdón ahí, pero creo que sería exactamente lo mismo, ¿cierto, Francisco? Porque, o sea, tal Sí, como tú yo dices, lo veo. sería exactamente lo mismo. La diferencia es que con la rejilla, pues cuando, digamos, pensando lo que la rejilla es un poquito una regular, entonces, pues todos tendrían máximo 4 vecinos. Hay varios de los cuadrantes que tienen bastantes más vecinos, o sea, que son limítrofes con más, pues porque los polígonos de los cuadrantes sí son más irregulares. Entonces, pues para no tratarlos como los cuadraditos de las rejillas, en la versión de red tú puedes tratar que cada nodo tiene distinta cantidad de vecinos. Ok. Y un comentario ahí, el racional detrás de ese feature es que en las regiones donde empiezan a haber, supongamos que hay un solo barrio donde asesinan a todo el mundo, en los bordes que rodean a ese barrio, ahí es donde, tener esos bordes es donde me da información, ¿cierto? O sea, digamos, no hay crimen, no hay crimen, no hay crimen, de un momento a otro yo entro al barrio y veo que está un montón de gente muerta, esa información es la que está nutriendo el modelo. Sí, pero de hecho lo más interesante también es cuáles son si los vecinos de uno son nodos borde, si son límites, porque es que si los vecinos son límites, significa o que el crimen se salió de mí o que el crimen va hacia mí. Ok, listo, ese Es, parámetro es está más claro. interesante Listo, pensándolo desde el punto de vecinos que pensando si yo mismo soy un borde. listo, 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 gracias, gracias. Bueno, ¿será que damos por terminado ahí? Hay un par de preguntas. Podemos entrar en contacto con Carlos Ospino, que hablamos permanentemente con él, y con José David para compartir pues las dudas que tienen, para que Álvaro, esto no sea tan largo. Oh, Gustavo. yeah, ¿puede interferir en la discusión para responder Sure, a sure. Francisco? Yes. Yes, yes. Desafortunadamente, mi español no va mucho más a la de In que English is acabo de okay. decir. In English is okay, So, Gustavo, no problem. yo voy a cambiar to English. I Okay, speak in thank English, you. okay? Okay, thank you. Francisco, your question is very interesting. So why should we compute the G-log on the top of the graph instead of using a regular grid underneath? So this is essentially what you are asking, no? So the main problem is the following. The data is defined on the graph. No? To use a regular grid, you have to interpolate the data from the nodes of the graph in the grid that you're going to define underneath. No? Yeah, exactly. Yes. And the problem is, if you don't choose the granularity of the regular grid properly, you end up interpolate things that might be completely far away from each other in terms of the graph in the same location. So suppose, for example, that you have crimes happening in two streets that are divided by a huge building that does not allow any connection between those two streets, you see? But they are geographically close to each other, but it's impossible to cross from one point to another. You see? Yeah. No, I get it. Then You it's get depending it? on the resolution. Yeah. Okay. This is Exactly, independent and of it the is very resolution. Okay, difficult good. to do that. Yeah, it's very difficult to great. find a proper resolution to interpolate things. That's the main reason why we proposed that technique on the top of the graph. Thank you for your question. On my side, it has a lot of sense. Okay, thank you. It's clear. Now it's clear for me. Thank you, Gustavo. Thank you.
And Álvaro, thank you very much for inviting for this very interesting seminar. I see that you have a lot to collaborate in the future. Thank you very much. Okay, great, Gustavo. Bueno, yo pienso que por favor vamos a descansar. Les agradezco a todos muchísimo, Francisco, el equipo de la Nacional. Muchísimas gracias a Mateo, Paula, el equipo de Cuantil, Juan y Cristian. Bueno, mil gracias. Nos vemos pronto. La próxima semana la Universidad Nacional presenta sus avances en el mismo proyecto de caracterización del crimen en Bogotá. Listo, gracias Están todos Álvaro, muy hasta luego. invitados. Gracias a todos. Bueno, que estén bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Escribir Gracias. cualquier cosa adicional.